Se acabó. No lo soporto más. Estoy harto de que esa tonta gallina esté destruyendo mis cosas y enviándome a otros países y haciendo tantas cosas. Escaparé de este lugar y me construiré un barco. Ahora con esta barca volveré a Rupert York, tendré mi empleo de vuelta y todos mis amigos me volverán a ver. Por fin, después de 3 años y medio he vuelto a Rupert York. Es como verlo por primera vez. Volveré a ver a mis amigos, mi familia. Podré ver a la tía Ruperta. Conseguiré un trabajo, iré a mi apartamento y entonces... ¿Cuántos baches hay en la carretera? ¿No lo crees, Rupert? Siendo sinceros, este video no necesita una introducción. El fandom de Sonic es conocido por muchas cosas, y entre esas cosas está quejarse de absolutamente todo. Parece que los fans son más haters de Sonic que el propio fandom, dedicado a hatear a Sonic. No tiene ningún sentido. Y bueno, aunque al principio pensaba que esto era otra estupidez más de Twitter, la verdad es que pensándolo a fondo me pareció una muy buena y excelente idea para sacarle video. Todos conocemos a Sonic, o sea, literalmente la mascota más popular de Sega, porque el resto fallaron, y pues que rivaliza con Mario y bla bla bla. Pero no venimos a hablar de eso, sino a la gran disconformidad que se ha venido dando con el paso del tiempo en los fans, y no es con otra cosa que no sea el diseño actual del personaje. Así es, sea por las púas de Sonic, lo aerodinámico que se ve al personaje, lo diferente que se siente al jugar o por más mierdas dentro del fandom, como ya saben. Sí, el tamaño de las púas de Sonic. Podrán parecer tonterías o hacer ver como que el fandom de Sonic se queja de cualquier cosa, pero que una vez lo piensas a fondo tiene bastante sentido. Pues si te pones a ver el diseño actual del personaje y lo que fue alguna vez, ya sean su arte los Adventure, sus diseños 3D de Sonic con Leash, se ve el cambio y desentona mucho con lo que se supone es el personaje, su aire de libertad y su supuesta forma de verse aerodinámico y natural. Pero, ¿dónde comenzó todo esto? Primero, vamos al principio. Sonic fue un personaje creado para rivalizar con Mario en tiempos en los que este dominaba absolutamente el mercado de los videojuegos. Sonic fue creado para hacer todo lo opuesto a Mario, y es que su diseño pasó por muchísimos cambios, ya sea un hombre guatón, un conejo o un armadillo. También hay que tener en cuenta que la empresa quería tener su propio Mickey Mouse, y para su diseño se basaron a varios personajes de la cultura popular o pop, como por ejemplo Santa Claus, Michael Jackson o el propio Mickey Mouse. Pero el responsable de la creación del diseño final del erizo fue dado por Naoto Shima, inspirado por Félix el Gato y los anteriores ya dichos. Así es como nace el primer diseño de Sonic, un erizo bastante rechoncho, muy reconocible y que poseía 3 púas que destacaban fuera cual fuera su postura, resaltando mucho sus zapatos y sus guantes, tal y como por ejemplo un diseño de cualquier caricatura de esa época. Ahora, aquí ya hay un dilema, porque como sabemos, Sonic nunca ha tenido una sola versión de este personaje, sino que siempre desde sus inicios fueron 2, la japonesa y obviamente la versión que fue lanzada para el público americano, debido a que según Sega América el diseño que tenía Sonic debía tener algunos cambios para que se pudiera acoplar a la gente de ese entorno, ya que según ellos no iba a funcionar. Así terminamos con el conocido Toy Sonic y ya el conocido Sonic americano, diferenciándose únicamente en que uno se siente más aerodinámico, mientras que el otro se siente más como una caricatura de ese tiempo. Pues tenemos cosas como que el Toei Sonic posee una cuarta púa muy pequeña en su cabeza. Sus púas se elevan hacia arriba en vez de solamente ser 3 púas normales en la parte trasera de su cabeza, y sus ojos que más se asemejan a la forma de un triángulo, a la vez que el del otro Sonic simplemente se asemejan a la forma de un círculo. Pero bueno, luego de toda esta historia del Sonic clásico,
tenemos por fin la etapa de la Dreamcast, donde muchas franquicias de videojuegos dieron su salto al 3D, y lo único que hicieron fue adaptar el modelo de su personaje a, modelo 3D, como sería el caso de Mario, que no tuvo ningún cambio, o muchos otros personajes. Por el caso de Sonic es un caso bastante especial. Ahora, recordemos, el paso del modelo de Sonic a 3D no surgió en Sonic 3D Blast, sino que surgió en su totalidad en Sonic Adventure. Ahora, todo el elenco principal de Sonic tuvo un rediseño genial y brutal de acorde a la época. Es que estamos hablando de otros tiempos muy distintos de los actuales, donde nuevamente se le buscaba dar ese diseño más cool y que buscara empatizar con los adolescentes del momento. Así conseguimos, de la mano de Shuji Uekawa y Satoshi Okano, lo que, sería ese aire de rebeldía y de nuevo aerodinamismo y de diseño de los 2000 a cada uno de los personajes, teniendo un diseño que no era para nada parecido al actual, pues no tenía una regla estricta como la que debería ser la de tener siempre sus púas yendo hacia atrás, sino que dejaban volar su imaginación, como por ejemplo que las púas del erizo estuvieran completamente yendo hacia abajo, y que variaran el tamaño según la postura de este. El diseño de todos los personajes de Sonic Adventure tomaron como, base el diseño americano de Sonic, por lo que ya no tendríamos sus púas yendo hacia arriba. Es por eso que las púas siempre van completamente hacia abajo. Más su inspiración en los Looney Tunes daría que el Sonic de Sonic Adventure siempre se le dibujaran poses muy variadas y muy dinámicas, como ya lo conocido por todos. Pero ya lo conocido por todos y por todas, ha sido que siempre ha mantenido un estilo muy juvenil. Estos diseños que te recuerdan inmediatamente al Y2K, eso, exactamente. Estos se mantuvieron también en su juego de Sonic Adventure 2 y hasta se podría decir que mejoraron, ya que de igual manera se le buscó dar aún más ese toque juvenil y de aventuras a Sonic, dándole por ejemplo unos zapatos de grindeo. ¿Tú sabías que habían zapatos de grindeo? Pero ese no es el caso. Con la colaboración de la marca de Soap, llegaron los fucking zapatos de grindeo que a todo el mundo le gustaron de Sonic. Todo esto ayudó a que todos los niños adolescentes del momento quisieran ser igualitos a Sonic. Ya saben, lo que pasa siempre que ves a un personaje cool en una película o un juego, le copias su personalidad. Y creo que por eso fue que también triunfó tanto el personaje de Shadow. Eran otros tiempos y fue la época donde todo lo que era edgy o que saliera siendo edgy triunfaba inmediatamente y se volvía popular. Pero esto no es más que un leve recuerdo, porque en la actualidad estos diseños y ese estilo que mantenía Sonic desapareció. Pero ese no es el caso, eso para después. Sonic mantuvo también ese estilo en Sonic Heroes, donde mantienen ese dinamismo de aventuras, donde lo único que cambia es que ahora los personajes lucían más plasticosos y todo era muchísimo más colorido, claramente porque la franquicia intentaba también dar a un público infantil. Y parecía que ese era el estilo que se iba a quedar ya con el erizo, hasta que llegamos a Sonic 2006. ¡Wow! Dios mío. En este título, por algún extraño motivo, se alargaron aún más las púas del erizo y su cuerpo también. También se le dio un estirón ahora al diseño de, ya sabes, todos los malditos personajes. Y aunque las primeras 3 veces que me pasé el juego siempre me pareció muy extraño el erizo, hay gente que considera este el pináculo del diseño de Sonic. Un Sonic que debió haber permanecido en todos los juegos. Yo sinceramente lo único que me gusta de este Sonic son sus púas. Y ya, pero para gustos colores. Pero aún con ese diseño tan raro, seguía manteniendo la esencia de aventuras, aerodinamismo y ya saben, lo usual, lo que te esperarías, ¿no? Después del fracaso, entre comillas fracaso que fue Sonic 2006, las críticas, los bugs y todo eso, llegamos a lo que fue el intento de Sega de levantar la franquicia otra vez, creando nuevos diseños que, ¡ay mamita!
Este es el diseño, vamos, definitivo del erizo. Estoy seguro de que todos aquí recordamos, o bueno, conocimos a Sonic, realmente se nos quedó en la mente por este diseño. Ya sea los AMVs, los raros edits de personaje, el corto de The Night of the Werewolf o muchas cosas así. Todo lo mejor de la franquicia que realmente se nos quedó tenía que ver con estos diseños, porque es que son increíbles. Juegos como Sonic Unleashed, que es un juegazo, lo siento, incluso en su versión de Wii, siendo tan distinta, mantenía un buen diseño del personaje, tomando como base ese. Sonic Generations, tanto su versión de 3DS como, bueno, la de sobremesa, Sonic Colors y Sonic Lost World, todos tenían este diseño. Un Sonic que tenían unas púas no muy largas, no muy cortas, perfectas. Y un modelo que jugaba con las distintas poses del personaje, no teniéndole miedo a que Sonic pudiera, por ejemplo, con sus brazos atravesar las púas, sino que lo hacía ver todo tan natural y tan bien que, bueno, era perfecto. Bueno, vamos, para mí, el mejor diseño que ha tenido Sonic hasta el momento. Era algo que se sentía muy natural, y siendo esta la época donde por fin hicieron humanos caricaturescos, correspondientes al mundo de Sonic, en vez de humanos realistas, todo parecía encajar perfectamente, parecía que habían encontrado el rumbo para los diseños. Pero, como todo, tuvo un final, y llegamos a, bueno, los diseños más actuales del personaje. La decadencia del diseño de Sonic inicia realmente en Sonic Forces, donde por algún motivo Sonic fue a una peluquería y le cortaron a la mitad las púas. A este yo no lo considero malo, siento que toda la guerra en Twitter fue como muy ridícula, ya que realmente el diseño era exactamente el mismo, solo que las púas eran un poquito más anchas, lo cual las hacía ver más cortas, pero bueno. El problema fue cuando ahora ese mismo diseño lo ves en juegos actuales y notas que sí es distinto y es asquerosamente repulsivo. Por algún motivo, a este modelo del personaje solo le dejan verse las dos púas que tiene a los costados, ya que sí, ahora no permiten jugar con las perspectivas del personaje para que siempre se le vean tres púas en vez de dos, sino que siempre va a estar igual el personaje, tieso, así que siempre se le ven solo dos púas si se pone de lado. No solamente esto, sino que se le dio un color aguamarina extraño a Sonic, ya no era azul oscuro, sino que era totalmente aguamarina, que lo hacía lucir también muy extraño, muy alejado de lo que era el antiguo modelo. Y lo más triste fue lo que hicieron con el dinamismo del personaje, ya que ahora es totalmente tieso. Nunca lo verás haciendo una pose muy aerodinámica, ni tampoco algo demasiado, ya sabes, elástico. No, el personaje se siente muy tieso porque por algún motivo Sega está intentando hacer algo que no debería hacer. Realismo con personajes, bueno, animales antropomórficos que hablan. Intentan hacer que Sonic encaje en un mundo que se ve realista, intentando hacerlo lo más realista posible, y eso no funciona. Quizás hacen esto para poder hacer que tanto la historia como los gráficos y los personajes se encajen en todo lo que Ian Flynn y Sega quieren hacer, pero es que sigue ese problema. Sonic se supone representa un sentimiento de libertad y no busca asemejarse con otros personajes ni un estilo realmente que lo encaje ahí. Es por eso que hasta el arte de Sonic ha ido cambiando y ha probado distintos estilos, porque Sonic nunca está casquillado a una sola cosa. Eso mismo se nota en por qué tenemos tantas versiones del personaje. Sonic no es un solo Sonic, Sonic es, bueno, lo que tú quieras que sea. Y es triste ver que un personaje que representaba todo eso ahora no es más que una sombra de lo que fue. Realmente se siente que el personaje tenga ya 40 años o más, cuando no debería ser así. Se siente apagado, muy apagado. Y no me refiero a su personalidad ni al trasfondo que se le intenta dar con los juegos más actuales, no. El diseño se siente crudo, se siente sin gracia y sin alma. Cosa que, aunque suene ridículo, se supone es lo que más caracteriza al personaje. Su alma y sus personajes. El tener ese carisma. Y es que, por ejemplo, ¿ustedes creen que funcionaría lo mismo los personajes de los Looney Tunes si no tuvieran ese estilo tan caricaturesco? ¿Por qué creen
que las películas de animación siempre logran ese ultimatus de lo que significa representar emociones, porque las caras se estiran y pueden lograr cosas que con películas realistas o bueno, con cualquier cosa de la vida real no se logra. Es por eso que los live action de películas animadas normalmente no triunfan, porque no transmiten ni un poco de lo que una película animada o un personaje animado puede transmitir. Pues eso mismo pasa con Sonic. Si intentas combinar un personaje que es una caricatura, o bueno, está caricaturizado, en algo realista, no va a funcionar porque no fue hecho para algo realista. Es más, hasta el Sonic de la película se siente caricaturesco porque es que o si no el personaje no tiene expresividad. Y eso es el problema del diseño de Sonic actual. El Sonic actual perdió absolutamente toda su estética. Y no solo Sonic, hasta el pobre de Tails. Es más, al que menos se le nota ha sido Shadow con el, bueno, reciente Sonic o X Shadow Generations, en el cual se nota la diferencia entre estos dos. Mientras que Shadow sigue manteniendo su aerodinamismo. Ignoren el corte, iba a decir una boludez. Mientras que Shadow mantiene su gracia, incluso en el DLC de la película se ve como mantiene esa flexibilidad, ese no lo entiendo, porte al moverse. Sonic se ve como una puta roca, una tabla, como si el personaje no tuviera articulaciones, o si las tiene, están muy, pero muy duras. Y bueno, es un problema, porque Sonic desde siempre ha tenido un estilo muy rebelde, muy, pero muy rebelde. Un Bart Simpson de los videojuegos prácticamente. Bueno, pues con mejores valores, ¿no? Pero ahora no es más que una sombra de eso. Todo lo que, bueno, hace muchos años era lo normal para los adolescentes de los 2000, ya no es lo normal para los adolescentes de lo que es actual. Y eso debemos entenderlo. Yo creo que es por eso que el personaje ha cambiado. Sonic ya no apunta al mismo público que apuntaba hace muchísimo tiempo. Y es normal que nos quedemos y digamos que ese no es el Sonic, que ese no es Sonic, porque siempre nos quedamos con la primera versión del personaje que conocimos. Es favoritismo y es muy normal. Pero hay que ser realistas. El personaje apunta a un público muy distinto al que apuntaba antes. Y Sega no puede complacer a absolutamente todo el mundo. Sonic tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir, y es vender. ¿Y qué es lo que más vende? Los personajes tiesos y duros que se llevan ahora. A los niños de ahora no les interesan los personajes tan edgy y, bueno, ya saben, locos de los 2000 que a muchos de nosotros nos encantaban en nuestro tiempo. A los adolescentes de ahora, como dije antes, no les interesa personajes tan serios, edgy y cool como Shadow. Ya no es lo que se lleva. Es por eso que a la mayoría, si le muestras un juego como Devil May Cry o God of War, no van a querer jugarlo. Simplemente ha cambiado el tiempo, han cambiado las cosas que se necesitan o que les gustan a la gente. Y eso todo el mundo del gaming lo ha entendido en general. Es por eso que tantos diseños han cambiado, tantas cosas han cambiado. Ya se siente una monotonía en los personajes y los diseños de casi toda la industria. Y más que en los personajes, hasta en las propias historias. Por eso es que ahora la mayoría de juegos de terror son un copia y pega. Y bueno, de muchas cosas que son para otro video. El caso es que ese es mi punto. Las cosas han cambiado y ya el público al que buscan es distinto. No somos nosotros. Sega debería buscar un punto medio en el que contente a fans antiguos y fans nuevos, pero no creo que lo hagan. Desde las películas hasta los videojuegos se nota que están intentando hacer un enfoque un poco más maduro, pero al mismo tiempo que lo puedan disfrutar tanto grandes como jóvenes, y sobre todo jóvenes. Porque lo queramos o no, franquicias como la de Mario, como la de Sonic, normalmente apuntan mucho a los más pequeños y no al fan cuarentón de Sonic, que está al completo pendiente a cada cosa del personaje y que se queja hasta de que los ojos de Sonic vayan demasiado a la izquierda o a la derecha. Son
cosas que hay que aceptar y que, bueno, Sega al parecer va entendiendo. Yo tengo fe de que al menos hagan al personaje más elástico con el paso del tiempo, porque es algo que le vendría bien al personaje y que no cambia demasiado la idea que tienen de él actualmente. Aunque sí es un poco molesto, porque si comparamos al Sonic de los juegos con el Sonic de los propios cómics, se nota la diferencia. Y es raro, porque estos juegos, bueno, estos cómics no son enfocados mayormente a niños, o sea, la verdad, yo no he visto a mucha gente menor leerlos, pero pues normalmente son como ese toque infantilizado. Olvídenlo, no son infantiles. Ignorando eso, molesta que la diferencia entre el Sonic de los cómics y el Sonic de los juegos sea que uno se siente más Sonic. Si los comparan, uno tiene las púas más grandes, más para abajo como el diseño de antes, se siente más él, mientras que el otro se siente muy apagado. Pero bueno, también es muy distinto dibujar a, ya saben, modelar, pero entienden el punto. Y no creo que haya mucho más que decir, o sea, esto ya queda totalmente en que Sega algún día haga o no haga. Una lástima. Yo espero que el personaje vuelva a ser lo que alguna vez fue en el futuro. Y con un poco de suerte, que vuelva a tener la grandeza que tuvo en su día. Y ese fue el video de hoy. Es un video que tenía pensado subir hace muchos meses, pero que por asuntos personales pues no se terminó subiendo. Así que muchas de las cosas que digo ahora suenan como una estupidez, porque ya saben, han cambiado muchas cosas desde ahí, como el anuncio de Sony, el nuevo Sonic Racing, que vamos, cambia los modelos y que ahora los luce muchísimo mejor. Pero bueno, solamente lo he subido porque pues hay que cumplir con subir video de vez en cuando, y pues ya lo tenía ahí, así que digo, ¿por qué no? Pero si están en desacuerdo con algo de lo que digo en el video o algo sonó totalmente estúpido, los invito a corregirme o dejar su opinión en la caja de los comentarios. Sin más que decir, estos fueron los problemas de diseño de Sonic y muchísimas gracias por escuchar La Voz de los Gnomos.